Buenas tardes. Sí, espera. Buenas tardes. Y hablo como director del Archivo de la Corona de Aragón. Me permitirán que les dirija unas breves palabras para darles la bienvenida a este viejo palacio del Lloctinent y también para abrir este ciclo de conferencias sobre Don Quijote y Don Quijote en Barcelona, que organizamos con el Centro Libre de Arte y Cultura CLAC en el marco del séptimo centenario, de las conmemoraciones del séptimo centenario de la fundación de este archivo de la Corona de Aragón, y también como colofón de la exposición Cervantes en Barcelona, que pueden ver en este mismo edificio, en la sala de exposiciones, que está justamente debajo de donde nos encontramos ahora. Así que espero que los benéficos influjos de don Miguel de Cervantes puedan traspasar los forjados, inspirarnos e iluminarnos durante estas sesiones. Cuando abrimos esta exposición hace 6 meses aproximadamente, en noviembre del año pasado, tuve la oportunidad de indicar que me parecía que no había en Barcelona otra institución ni otro lugar tan adecuado como como el Archivo de la Corona de Aragón en su sede del Palau del Lloctinent, para acoger una exposición sobre documentación cervantina. No una institución, una exposición sobre documentación cervantina, ninguna institución tan adecuada como esta, puesto que precedió 2 siglos y medio a la vida del propio Cervantes, y porque nosotros conservamos algunos documentos muy señalados, cervantinos muy señalados, que pueden ver en la exposición, como la matriz registral del privilegio de la impresión de las novelas ejemplares en los reinos de la Corona de Aragón. Pero además porque esta sede del Palacio de los Virreyes o Palau del Lloctinent es estrictamente contemporánea con la vida de don Miguel de Cervantes. ¿Cómo se lo diría? Los eruditos discuten sobre si Cervantes vino a Valencia 1 o 2 veces. Hay quien piensa que estuvo en 2 ocasiones. Carmen Riera piensa que estuvo en el verano de 1571 para entregarse las galeras que palpaban hacia Lepanto. Martín de Riquer supone que estuvo en junio de 1610 para entrevistarse con el conde de Lemos, que era su protector, antes de marcharse como virrey de Nápoles. No hay, realmente no son conjeturas, realmente no hay ninguna evidencia documental para afirmar que Cervantes haya estado en Barcelona. Hay quien piensa que no vino nunca. Pero en el caso de que hubiera hecho, y estoy seguro de que hubiera callejeado en torno a esta catedral de Barcelona, que quizá hubiera viniendo de la imprenta de Sebastián de Comillas, en el Carrer del Can 14, por la cual supongo que hablaremos después, o disertará el señor Trautillo. Quizá al doblar el ábside de la catedral por el Carrer de la Pietà se tropezó con este Palacio de los Virreyes, que entonces era ya un edificio público, la sede de la Real Audiencia de Cataluña, y quizá también entró por la puerta de la calle del Conde, por donde muchos de ustedes han accedido a este mismo palacio. Y podemos suponer que don Miguel de Cervantes recorrió este palacio, este patio tan armonioso. Acaso se sentó a refrescarse, como he hecho hace un rato, en la fuente, y contempló desde allí el artesonado magnífico que había construido Antonio de Carbonell unos años antes. Podemos suponer también que si fue mayor, ya en 1610, con más de 60 años, ascendió por esa escalera noble, ayudándose de la barandilla, hasta la galería en la que ustedes mismos han estado, que está próxima a esta sala, continua aquí a nosotros, que deambuló por esa galería, que quizá, como era un hombre educado, quiso presentar sus respetos al virrey en la sala de recepciones, que es ese vestíbulo, o incluso en esta misma sala, en esta misma habitación en la que nosotros nos encontramos, y acaso después, pues como hacen tantos turistas, saliera por la puerta del rey y, recostado en los muros del palacio, admirara la torre del rey Martín, entonces recientemente construida, y realmente que no tiene ningún parangón ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España, con ese aire italianizante que seguramente le recordaría algunas cosas. Es una ficción, es una suposición, no hay conjeturas, o sea, no hay documentación que pueda avalar esta conjetura, que la visita de don Miguel de Cervantes a Barcelona
pero lo que sí tenemos por seguro es que desde hace unos meses Juan Miguel de Cervantes ha estado residiendo en esta casa, en el corazón de Barcelona, encarnado en los papeles que algunos de ustedes habrán podido visitar, en esos modestos papeles que son testimonios que jalonan su existencia, vulgares documentos administrativos, planas mal garabateadas por un escribano, algunas de ellas por el propio Cervantes, pero que la presencia y el pálpito del escritor ha convertido en tesoros y en monumentos culturales insignes, especialmente los 8 autógrafos de los 11 que se conservan en todo el mundo que exponemos en esta sala. Yo creo que visitando esa exposición, parece que estoy haciendo propaganda, pero lo estoy haciendo, visitando esa exposición podemos ver la otra cara del escritor, que es la de ese hombre de su tiempo que tiene que luchar para conseguir un medio de subsistencia y sobreponerse a la mala fortuna con la que topó tantas veces y que quizá pueda estar en la raíz de su inmensa humanidad. Nosotros en esta ciudad cervantista por excelencia, donde hay una larga tradición de estudiosos cervantinos y una larga, digamos, una rica y feraz producción en torno a su vida, a su obra, nosotros hemos querido aportar también algo como medio de agradecerle lo mucho que, en tanto que barceloneses, en tanto que lectores, le debemos a don Miguel de Cervantes. Mucho es lo que le debe, en efecto, la ciudad de Barcelona. Le debe, como creo que se anuncia en la propaganda que hemos hecho de este acto, le debe en primer lugar en que la convirtiera en una ciudad literaria y que la convirtiera en una ciudad literaria con una proyección en la cultura universal. Pero le debe también algo más, y es que creo que como nadie como Miguel de Cervantes ha sabido quizá captar lo que es la esencia de esta ciudad de Barcelona, no solo en el famoso elogio de la ciudad, que es un conocido y visitado, quizá más antes o hace años que ahora mismo, sino en algún otro pasaje. Lo hizo a la cervantina manera, de un modo sutil y de un ligero y muy sintético. A mí me gusta mucho y que lo supo percibir muy bien Graciela en un artículo que publicó hace aproximadamente un siglo. A mí me gusta cuando en la mañana de San Juan, Don Quijote y Sancho Panza se aproximan a la ciudad por la playa, y allí Miguel de Cervantes creo que sintetiza lo que es esta ciudad en solo 6 palabras, que si no mal no recuerdo viene a decir la mar alegre o el mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro. Y son esas 6 palabras, me parece que es la Barcelona que podemos estimar y que podemos amar, por lo menos los que no somos naturales de aquí y hemos decidido instalarnos o establecernos en ella, y que nos gusta quizá más que esa Barcelona enfurruscada, ensimismada y un tanto abandonada de los últimos tiempos. Nos hemos sentido muy honrados con tener a don Miguel de Cervantes y a su papel durante 6 meses en esta casa, y nos sentimos también muy honrados y agradecidos al Centro Libre de Arte y Cultura, al señor, a su director, Andreu Jaume, y a los conferenciantes, al señor Trapiello, al señor Cercas y al señor Vidal-Folk, que pasarán por aquí durante 3 semanas y en vísperas del aniversario de la muerte de Cervantes, y que sabrán darle la merecida despedida a sus papeles, puesto que el 23 de abril cerramos esta exposición. Y como nosotros quiero agradecer al CLAC y a los conferenciantes la generosidad que han tenido, la sensibilidad con la que acogieron la propuesta y la cortesía con la que nos han visitado, y por mi parte nada más, salvo desearles que disfruten de las conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del CLAC, en primer lugar agradecer a esta casa, a esta noble institución, el Archivo de la Corona de Aragón y su director Carlos López, que nos haya albergado y que haya aceptado la propuesta que le hicimos de hacer este pequeño ciclo de 3 conferencias dedicadas a la cuestión de Don Quijote en Barcelona, porque creemos que esta ciudad debería tener mayor conciencia política en un sentido lato de lo que supone
que don Miguel de Cervantes decidiera desviar el camino ideado, anunciado en la primera parte, al final de la primera parte del Quijote, a Zaragoza hacia Barcelona. A mí personalmente me interesa menos si Cervantes estuvo realmente o no en Barcelona, hay mucha discusión al respecto, mucha controversia, pero lo que sí sabemos seguro es que quien estuvo fue Don Quijote. Don Quijote estuvo en Barcelona y eso supone, gracias además a Avellaneda, uno de los giros más sorprendentes, extraordinarios e innovadores de la literatura universal, y eso ocurre en Barcelona, que Don Quijote sea capaz, gracias a eso, de venir aquí, de entrar en una imprenta, de ver cómo se imprime la novela apócrifa, de aparecer de pronto un personaje tan de tierra adentro como es Don Quijote, aparecer en el mar, en un momento extraordinario en que las frases que ha citado Carlos, se nota como el lenguaje de pronto se tiñe de ambiente marino. Es un momento verdaderamente mágico del Quijote, donde se nota además el dominio que tenía Cervantes de todo el lenguaje marinero. Todo eso hace que ese desvío a Barcelona no sea solo una cuestión anecdótica, sino que sea una cuestión crucial, enormemente trascendental para la evolución de la novela. Es la primera vez que la novela, la gran novela moderna, irrumpe en una gran ciudad como es Barcelona y todo lo que compone. A eso nos vamos a dedicar a lo largo de estas 3 semanas con 3 escritores. Hemos querido que sean 3 escritores, 3 novelistas que nos vengan a hablar de ese episodio y del Quijote en general, porque queremos que de alguna manera eso sea el testimonio de lo que ha sido la continuidad cervantina en la tradición de la novela española. Que vengan a hablarnos novelistas, no solo especialistas, sino que sean escritores que se han enfrentado también al género de la novela y que nos pueden hablar de la deuda que han contraído con esta obra inaugural y seminal. Hoy empezamos con unos escritores más versátiles, más prolíficos, más reconocidos de la literatura española, Andrés Trapiello. Andrés Trapiello es novelista, es ensayista, es poeta, es diarista, como saben ustedes, a Los pasos perdidos, una de las obras más voluminosas, más oceánicas y extraordinarias que se han dado en las letras españolas en las últimas décadas. Es también editor, es tipógrafo. Y Andrés, como escritor, ha dedicado una atención muy especial y muy particular y muy extraña en este país, debo decir, al Quijote. Por una parte ha escrito una novela, Árbol de Don Quijote, que es una continuación, por así decir, de la obra, y por otra ha publicado el año pasado una traducción al castellano actual de Don Quijote, una actualización, que ha sido muy polémica, muy comentada, pero las dos cosas indican algo que a mí me ha interesado muchísimo, porque es mucho más normal en otras tradiciones. Es mucho más normal, por ejemplo, la intimidad que muchos escritores, poetas, novelistas tienen en Inglaterra con Shakespeare, haciendo novelas que continúan sus historias, adaptando al inglés actual los clásicos de Shakespeare. En fin, en un juego que yo creo que revitaliza muchísimo la literatura del propio país. En cambio aquí, en este país estamos un poco, digamos, determinados todavía por la contrarreforma y por un exceso de celo católico a la hora de interpretar nuestros clásicos, que están siempre encerrados en una especie como de vitrina, pues lo entendemos de otra manera. Y Andrés Trapiello, en ese sentido, es para mí un ejemplo de alguien que ha adquirido una intimidad con el clásico mucho más allá de la filología, de la edición crítica e incluso de la pura interpretación, sino que lo ha hecho como escritor y como novelista que es. Es por tanto un placer no solo para el CLAC, sino para esta ciudad tener con nosotros hoy a Andrés Trapiello, y así más les dejo con él. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias Andreu, gracias Carlos por hacer bueno aquello que decía Cervantes del archivo de la cortesía. Estoy encantado de estar aquí para hablar de algo que en efecto me ha tenido muy ocupado durante la larga de mi vida, que es Cervantes, es el Quijote. Le agradezco especialmente a Andreu que me dijera que aunque el título era Barcelona y Cervantes, o Cervantes y Barcelona, podía hablar de lo que quisiera,
y eso voy a hacerlo ahora, pero no sin antes hacer un pequeño resumen, porque sí me interesa hacer un resumen de Cervantes y Barcelona. Hay un libro delicioso de Martín de Riquer justamente sobre este tema. En general, los mitos, las leyendas, se forjan cuando son necesarios. En el 19 se fragua la leyenda, no de que Cervantes, no de que Don Quijote estuviera en Barcelona, que eso está probado, está en el libro, sino de que Cervantes pasara por aquí. Y esa es una leyenda típicamente del siglo XIX. Las leyendas, como digo, se hacen en los tiempos y para los tiempos. El Quijote es un libro de consideración, de estima tardía entre los intelectuales españoles y académicos españoles. Tardía quiere decir que pasan 170, 200 años antes de que la intelectualidad española, la academia española, se lo tomara en serio. Y se ha dicho y se ha recordado, y es verdad que lo hace quizás un poco a remolque del prestigio inglés, que primero se toma una novela que no está en serio, porque es Inglaterra un país en el que el humor es algo mucho más serio que en España. En España se piensa que el humor es una debilidad, y en cambio pues, se piensa que es una fuente de conocimiento como otras, como la gravedad, como la tragedia. Por tanto, España entra un poco por la puerta trasera en el Quijote, y entra en el 19. El 19 lo primero que hace es, obviamente, entrar por la puerta del romanticismo, y hace de Don Quijote una figura romántica, y hace de Cervantes un hombre perseguido por el destino, que tiene una vida infortunada y que tiene una vida además llena de contratiempos y llena de sinsabores. Y inmediatamente, esta es la leyenda que vive a lo largo del 19. Desde el punto de vista biográfico, en ese momento se quiere disputar la cuna de Cervantes como mínimo 12 ciudades en España, que quieren ser no solamente Alcalá, o Madrid, o Sevilla, o Córdoba, o Cabra. Todo el mundo quiere, por supuesto, Villanueva de los Infantes, todas las, por donde Cervantes ha estado o ha podido estar, y se puede documentar, quieren tenerlo como cosa fija. Y esto lleva a que en principios del siglo XIX, cuando en la plena explosión digamos, en la formación de la internacional israelita con Ben Gurión, también a Cervantes se le hace judío, o sea, porque hay, digamos, una necesidad de que Cervantes es la traducción a partir del siglo XIX de cada una de las, digamos, de las inquietudes o de las, digamos, o se tiñe del color del momento. Y ya, pues, digamos, no digo por exclusivos, yo no pongo en tela de juicio que Cervantes sea o no, o fuera o no converso, hijo de conversos, etc., aunque hay muchos documentos que prueban el contrario que lo fuera. Los que lo prueban a favor dirán, no, pero es que son falsificaciones o son perjurios de la familia, de la madre, en su caso, de su padre, etc. En el siglo a principios del XX, la hipótesis de que Cervantes fuera judío es muy fuerte, y en esta, digamos, necesidad de la leyenda y de fabricar mitos con la horma del momento, llegamos a los años 70, en cuanto a Cervantes, otra corriente poderosísima, se le hace homosexual, que fue, sobre todo salió en Italia, y todo el mundo entendía que con el movimiento de liberación sexual en Europa, como Cervantes no iba a ser homosexual, también fue homosexual. Si en algún momento lo que, como dirían mis hijos, mola es ser de León, no le quepa la menor duda que Cervantes será de León. Será eso. Y bueno, y prueba de ello es que los mitos y las leyendas nacen justamente en el momento adecuado. Ahora Cervantes es catalán. Esto también tiene que ver con esto que estábamos diciendo, es decir, con esto de que los mitos los fabricamos un poco digamos, a nuestra medida, ¿no? A medida de los deseos de la gente. La realidad tiene poco que ver con eso. Yo personalmente, cuando leo con mucho gusto los elogios que hace Cervantes de Barcelona y de Cataluña, Las dos doncellas, la novela corta, la novela ejemplar, y El Quijote,
pues saco la conclusión de que pudo estar o pudo no estar. Porque los elogios son, no digo que sean elogios de repertorio, pero son elogios que podrían cuadrar a otras muchas ciudades. Es verdad que Fernández de Avellaneda, que fue a quien realmente Barcelona tendría que hacer un monumento, porque sin él Don Quijote no hubiera venido nunca a Barcelona, y se hubiera quedado en Zaragoza probablemente. Lo que sí sabemos es que cuando Cervantes decide traer a Don Quijote aquí, es bien misterioso, porque es probablemente una ciudad que él no haya visto nunca. No hay ninguna prueba, y además no hay casi, diríamos, que ninguna razón por la que Cervantes tendría que venir a esta ciudad. Se barajaban dos fechas, ¿no? Se barajaban, siempre se han barajado dos fechas para hacer coincidir la venida de Cervantes aquí. Una, cuando, hay que decir que tú lo has dicho muy bien, Carlos, cuando has hablado que quizás subiera por esta escalera, quizás estuviera tocando. La palabra que más se emplea en la biografía de Cervantes, en todos los biógrafos, por cierto, mi primer acercamiento a Cervantes fue una biografía, hice una biografía de Cervantes hace ya 25 o 30 años, que era la primera que se hacía por un español desde Astrana Marín, es decir, había pasado 70, 80 años. Y la palabra que más usan todos los biógrafos de Cervantes es justamente esa, de acaso, quizá, tal vez, porque realmente no hay nada cierto. Y es posible que Cervantes no estuviera aquí, porque tal vez fue el que dio muerte a un albañil en terreno del Palacio Real en Madrid, que estaba sumamente penado y tuvo que salir. Sabemos eso, sabemos que sale de España, no sabemos la causa, sabemos que sale por pies, es decir, sale muy precipitadamente. Se supone que porque hay ese documento de ese Antonio Segura, que es el albañil, y hay una pelea entre dos y hay un Cervantes por medio, se supone que quizás esa ha sido la razón. Y por tanto, si esa es la razón para pasar a Italia, no tiene sentido que pase por una ciudad y se detenga en una ciudad para conocerla como parece que la conoce. La otra fecha que en el libro de Martín de Riquer se da, que es la de 1609, a mí me hace más gracia, porque Martín de Riquer era un hombre muy inteligente. A mí su libro de aproximación al Quijote fue el primero que me abrió los ojos para un libro clásico. Lo leí muy pronto en una colección de libros de televisión española que editaba Salvat. Es un librito pequeño, y ese librito decía, bueno, es que la filología o el estudio puede ser algo entretenido y puede ser algo que además sea ameno. En ese librito no, pero en otro que publicó un poco más tarde, que ya sobre Cataluña, sobre Barcelona y Cervantes, nos dice que la única fecha que encuentra libre para que Cervantes venga es en 1609, porque todo lo demás está ocupado. Entonces, como hay unos meses en que no sabemos nada de Cervantes, dice, pues en esos meses pudo venir. Como teoría, en un juzgado no se la admitiría en ningún caso, es decir, pero vamos a creer que es así, vamos a creer que pudo venir y que además a nosotros lo que nos importa es lo del libro, es decir, lo que cuenta el libro. En Cervantes se produce algo que es muy curioso, es que la realidad de Cervantes es mucho menos sólida que la realidad de Don Quijote. O sea, todo lo que sabemos de Don Quijote está claro, es decir, es incontrovertible, puesto que él nos cuenta la historia. En cambio, de Cervantes es cada vez más dudoso. Inmediatamente, comentaba antes con Andreu, que cuando veía la magnífica exposición que hay abajo, que les invito, a mí me emociona ver la firma de Cervantes. No hay ningún documento literario de Cervantes, los únicos que se conservan son 3 o 4 firmas en documentos, cuando él es comisario acopiador de trigo y de aceite, y cuando él es, digamos, recaudador de impuestos. Son las únicas firmas que tenemos de él. Me emociona ver esa especie de curso, o sea, que en la exposición yo se la recomiendo que vaya a verlas, pero decía que todo lo que está rodeando a Cervantes, a los hechos reales, son
muy movibles. Y le decía a Andreu, tengo la sensación de que los biógrafos lo que hemos hecho es siempre, desde hace prácticamente desde Fernández Navarrete, que fue el primer biógrafo de Cervantes, es como con 3 o 4 datos alinearlos de manera diferente, pero son 4 o 5 datos firmes o 12, y conforme a la época, decía antes, buscábamos unas leyendas que lo legitimen, pero la época quiere que de pronto el gusto impera más el curry, unas veces, otra vez impera más el laurel, otras veces impera más las comidas más ligeras, otra vez más fuertes. Y eso es lo que hemos hecho con la vida de Cervantes. Siempre hay que atender todo lo que se... Por ejemplo, ahora hay una teoría que cobra fuerza, pero con el mismo fundamento, ¿no?, que el de la homosexualidad de Cervantes, a través de unos testimonios de un cautivo como el Argel. La teoría más, digamos, novedosa es que Cervantes gozaría en Argel de cierta libertad porque se dedicaba a comerciar. Es decir, él era un comerciante que la madre le mandaba una serie de mercancías y él podía moverse. Bueno, ¿hay fundamento en eso? Pues lo mismo que sabía hasta Navarina hace 100 años o Clemencina hace 190 años o 150 años. Lo mismo, y sin embargo nos parece más, digamos, más interesante porque se va ampliando. Yo me quedo con los episodios. Bueno, también hay que decir que al mismo tiempo que Cervantes dice de Barcelona y de Cataluña esos elogios, sin lugar a dudas, sin ningún tipo de merda, es decir, es un hombre que se vuelca en ellos realmente como si lo hubieran tratado aquí a cuerpo de rey. Al mismo tiempo hay unas ciertas ironías constantemente. Es decir, primero, por ejemplo, que el único personaje que es realmente sanguinario y cruel de todo el Quijote es Roque Guinart, que es un hombre que mata delante de Don Quijote, mata a uno por un quítame de esas pajas, torciéndole la cabeza, dice, partiéndole casi en dos la cabeza. Y que este personaje, que es un personaje que por otro lado lo pinta, como pinta Cervantes siempre las cosas, con bastante simpatía, es amigo de todos los grandes señores o una buena parte de Barcelona, es decir, mafia pura. Se dedica a robar a todos alrededor de Barcelona y luego tiene sus influencias y manda está un poco... Y no obstante, Cervantes, que siempre es un hombre que tiene mucha... Hay un episodio que para mí es uno de los más emocionantes de todo el libro, viene ahí, que es la historia de Ricote. ¿Se acuerdan? La historia del moro Ricote, que es de un moro que en la expulsión de los moriscos del año, que fue el episodio más traumático que ha vivido este país, y tuvo que esperar otros 400 años para encontrar el parangón en la Guerra Civil del 36 del siglo pasado, que son los dos grandes momentos dramáticos en la historia de la nación española. Entonces, la expulsión de los moriscos está reflejada precisamente en uno de los 5 capítulos que suceden en Barcelona. Pero ahí hay un capítulo que es muy, digamos que es muy Cervantes. Como saben, Felipe III expulsa a los moriscos, esto desgarra el tejido social de España y además les pena con grandes prisiones si no obedecen la ley y si obedeciéndola sacan dineros o sacan tesoros, ¿no? Entonces Ricote, que es un judío del lugar, del pueblecito de Quijote y Sancho, se va a Francia primero, se va luego a Bélgica, a Holanda y llega a Alemania y se instala en Alemania y vuelve a rescatar los tesoros que ha dejado enterrados. No falta un delito, o sea, viene a delinquir, porque eso lo cuenta así, y eso lo saben, lo sabe porque lo cuenta. Y lo que es gracioso es que cuando están en todo el episodio de las marinas y tal, que se descubre que la que viene en una de las galeras es una hija suya que tiene un enamorado, en fin, ese tipo de enredos que le gusta tanto a Cervantes, de pronto hay que acomodar a Ricote, que se ha declarado ya como amigo de Don Quijote y de Sancho, se ha declarado ya como morisco que ha vuelto contraviniendo las leyes, y estas cosas que solo pasan en las novelas de Cervantes. ¿Dónde va a dormir?
pues va a dormir a la casa del gobernador de Barcelona, que es como si el Lute va a la casa del director de la Guardia Civil. Y entonces esta especie de humorada que tiene Cervantes para contarnos las cosas es para hacernos ver que la realidad no es siempre así. Los encomios de las dos doncellas y de la imprenta están muy bien, y aquí ya entro a hablar de lo que, no de mi libro, porque he venido aquí a hablar del libro de Cervantes, básicamente. En ese capítulo hay algo muy importante para Cervantes y para la gente que nos gustan los libros, es que nos describe en esos capítulos, nos describe Cervantes dos mundos que le gustan mucho, probablemente los que más le gustan. Una es la milicia de la Armada, es decir, de la Marina, y otra el mundo de las letras, o sea, las armas y las letras una vez más. En uno está con la descripción minuciosa de las 4 galeras y cómo capturan a una galeota berberisca que se dedica al corso, y en otra está la imprenta. Bueno, la imprenta, obviamente, en Barcelona creo que hay una placa que estuvo la imprenta, todo mentira, o sea, todo mentira, es decir, estos son cosas, nos las creemos todos, es como cuando llegas a Santiago de Compostela y ves el sepulcro, ¿cómo no vas a creer en Santiago de Compostela? Si no, hace daño a nadie. Pues crees en Santiago de Compostela y crees en lo que haya que creer. Cuando pasen ustedes por esa casa y aquí estuvo la imprenta, donde entró un paréntesis, simplemente. ¿Hasta qué punto la ficción se sobrepone a la realidad? Durante muchísimos años yo iba por la Plaza Mayor de Madrid, y en esa calle, en la calle de la Cava Baja de San Miguel, hay una casa donde vivió, donde Galdós, que es, como saben, nuestro escritor cervantino por antonomasia, donde pone la casa donde vivió Fortunata, en Fortunata y Jacinta. Y yo siempre quería verla, y no podía, porque estaba cerrada. Y un día encontré la puerta abierta y me colé, y me subí, justamente porque esto lo cuenta Cervantes en el arranque de la novela, hasta la Guardilla, con el sexto piso entrando por la Cava de San Miguel, y cuarto piso si se entraba por la Plaza Mayor, y la escalera muy madrileña, oliendo a gato, muy a gato y a orines, la cocción de berzas, y así estrecha, destartalada, ¿no? Así, muy madrileño. Y cuando llego al fin, todo silencioso, ¿no? Parecía que no vivía nadie en la casa, me encuentro en la puerta de Fortunata a una mujer de unos 40 años llorando como una magdalena. Entonces yo le pregunté, bueno, no dije nada, ¿no? Le quedé así. Y ella se asustó al verme a mí, y entonces, para justificar qué hacía allí y qué hacía llorando, me dijo: aquí vivía Fortunata. Y salió corriendo. Y a mí se me pusieron los vellos de punta, porque realmente dije, esta es la comprobación de que la ficción es mucho más poderosa que cualquier realidad. Y de hecho, ya tiene que ver con lo que vamos a hablar. Si nos gusta tanto el Quijote, si Cervantes ha conseguido prender durante tanto tiempo con esa figura, es porque no estamos hablando de una novela, probablemente, sino que estamos hablando de una biografía. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es importante, porque la diferencia es que Cervantes, al contarnos la vida de Don Quijote, la vida en realidad, un año en la vida de Don Quijote, no sabemos nada de su infancia, no sabemos nada de su mocedad, no sabemos... Cervantes lo coge con 60 años, bueno, ni siquiera él lo coge con 60 años, lo coge Cide, que es un moro, que esa es otra de las cosas bonitas de este libro. Si a alguien realmente detestaba Cervantes por encima de todo, eran los moros, que le habían hecho 5 años y medio cautivo, y justamente le da la autoría de su mejor libro a un moro, y no solamente eso, sino que además le da la traducción de ese manuscrito encontrado en el Zocodover a otro moro que sabe leer en eso. Bueno, pues la realidad de esa biografía, es decir, Cervantes, lo que nos cuenta es la vida de un hombre, y nosotros tenemos todo el tiempo que estamos leyendo ese libro que no se trata tanto de una novela como de que alguien
haya contado la vida de un hombre que se llamaba Alonso Quijano, y que como la muchacha esa que estaba llorando enfrente de la puerta de Fortunata, para muchos Don Quijote tiene mucha más entidad ontológica que el propio Cervantes. Del Quijote sabemos todo lo que tenemos que saber. Bueno, al final, en esa visita que hace a la imprenta, hay algo que me da a mí la clave para hacer el trabajo que emprendí. Yo a mí me gustaba mucho el Quijote, como parece que se puede ver, y me daba mucha pena, al terminar el Quijote, no conocer las vidas de otros, ¿no? Es decir, de otros personajes que estaban ahí. Yo quería conocerlas. Bueno, qué lástima que Cervantes, que murió muy pronto, después de escribir la segunda parte, no nos dijera qué sucedió con todo esto. Y me propuse escribir esa continuación del Quijote. La idea no es muy original. La idea, de hecho, hay muchas continuaciones, unas prestigiosas y otras menos, no solo del Quijote, de todo. Es decir, la idea de originalidad es una idea muy reciente, es una idea romántica. Y por tanto, bueno, con decirlo, yo sabía que me iban a acusar cuando saliera con la continuación del Quijote de pretencioso, es decir, ¿tú qué te has creído?, etc. Bueno, el argumento lo tenía muy claro, es decir, mira, la Eneida es una continuación de la Ilíada, o sea, que por tanto estamos en la misma liga todos. Y finalmente, este argumento además callaba la boca a todo el mundo, porque decían, bueno, si no vamos a seguir por esto, porque tendremos que reconocerle que la genealogía es Homero, Virgilio y Andrés, ¿no? Entonces, para no llegar a ese punto nos quedábamos un poco antes. Bueno, el caso es que en la continuación del Quijote yo tuve una enorme dificultad, y es que yo quería meter, para sentir que mi libro era por lo menos necesario, una de las páginas más actuales y más hermosas de todo el libro, que son los consejos que le da Don Quijote a Sancho cuando se va a la ínsula. Yo les recomiendo cuando vayan a casa. Y bueno, pues yo había escrito. El problema de elegir mi lengua, es decir, a la hora de escribir esta novela, era muy difícil, porque se han hecho muchos pastiches del Quijote, sobre todo en el siglo XIX. Y a mi modo de ver, lo que les hace un poco ridículos es que todos ellos intentaban emular la lengua de Cervantes. En el siglo XIX estaba más cerca que nosotros, pero aún así no sonaba la pastiche. El primer intento de escribir cervantinamente de Cervantes con una lengua propia y no cervantina fue, a mi modo de ver, Azorín, que las continuaciones que hizo de personajes o recreaciones de personajes cervantinos, como el licenciado Villera, que es un libro extraordinario, u otro que tiene sobre Sancho, también extraordinario. Ahí entendemos que el mundo es el mundo de Cervantes, lo reconocemos perfectamente, el sentido es el sentido de Cervantes y el léxico es el léxico moderno de Azorín. Y no nos importa, al contrario, agradecemos que la lengua sea la de Azorín y el mundo sea de Cervantes, porque lo importante es el sentimiento de Cervantes. Y yo tenía muy clara, digamos, el fondo de la cuestión, pero no tenía tan claro la forma. El fondo de la cuestión está en una frase que yo he repetido hasta la saciedad y que extraje del Casamiento Engañoso, que es algo que tendrían que tener todas las escuelas de letras, grabado en el umbral, como aquel que no sepa y aritmética no puede entrar, que es: lo que se sabe sentir, se sabe decir. Esto es el principio de oro de toda la literatura de Cervantes. Por eso Cervantes no escribe bien, en el sentido de tal como lo entienden los académicos, ¿no? Porque Cervantes hay muchas repeticiones, hay mucho dentro dentro, salió fuera, bajó, sucedieron muchos sucesos, en fin, no le importa, porque es enormemente expresivo. Digamos que en el fondo, si yo podía contar aquello que sentía, el sentimiento, pues no iba a haber ningún problema, porque esto saldría solo, pero sí la lengua. Entonces la lengua de mi novela, intenté hacer una lengua sencilla, intenté hacer una lengua legible, por supuesto nada pastichera,
nada intentando emular esas cosas que hacen en la serie esta de televisión, que yo he visto medio capítulo y es terrorífico. ¿Cómo se llama? Las no sé qué del tiempo, que son cosas así que tratan así muy de capa y espada. Mola mucho Pardiez. Entonces dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Pues hay una especie como de gambas con chocolate todo el tiempo desde el punto de vista del estilo, ¿no? Y quería un lenguaje sencillo. Y el primer escollo vino precisamente cuando me encontré con los consejos de Don Quijote a Sancho, porque yo los quise trasladar inmediatamente igual que estaban en el libro de Cervantes a mi libro, pero el salto era enorme, porque la lengua era como meter en un cuadro moderno un trozo de una pintura antigua, de una pintura flamenca, y entonces había sin transición ninguna, que yo era muy brusco. Y entonces por primera vez traduje todos estos consejos a lenguaje moderno, es decir, el lenguaje en el que estaba escrita esa novela que se llamaba Almería Don Quijote. Y eso ocurrió con todas las citas que hay del libro originales en mi libro, están todas traducidas y nadie se dio cuenta. De los críticos, que son todos tan listos, nadie se dio cuenta del asunto, y esto unido a que en el año de promoción de ese libro me ocurrió una cosa que bueno, la gente leía al final de Sancho Panza, tenía claro también desde el primer momento que lo que no podía hacer era lo que hicieron otros muchos en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, y es que fue dar continuidad a las aventuras de Don Quijote, porque esto es un disparate, porque tú no puedes competir en gracia con Don Quijote, es imposible, ni con Sancho. Y además el propio Cervantes lo mata a Don Quijote al final, lo hace morir justamente para que nadie venga a resucitarlo con la experiencia que tiene tan mala de Fernández de Avellaneda. Por cierto, otro paréntesis, a Cervantes lo que le molesta de Fernández de Avellaneda no es que haya alguien que copie su novela, porque probablemente la propia novela de Cervantes está copiada de un romance antiguo. Por tanto, o sea, la originalidad aquí no existe. Probablemente Cervantes conoce un romance de un caballero, de un hidalgo, que en un pueblo enloquece por leer novelas de caballería. Esto estaba en un romance, y es muy probable que Cervantes, leyendo el romance, dice, bueno, pues voy a hacer... La génesis de la novela es muy bonita también, o sea, la génesis de la novela, ¿cuánto tenemos de tiempo? Una hora. Una hora, a partir de ahora, no. Es broma. Es que es importante contar lo que es la génesis de la novela del Quijote. El Quijote lo escribe Cervantes cuando ya ha fracasado en todo en la vida, es decir, ya le han hasta de la cárcel por tramposo, por como menos como doloso. Su matrimonio probablemente no ha ido todo lo bien que quería, tiene problemas con la hija, una hija fuera del matrimonio, en fin, es viejo, sus incursiones en la literatura no han dado el producto que tenían que haber dado. La Galatea fue menos que un fracaso, no fue nada, y las 3 o 4 obras de teatro, de comedias, que era donde había dinero en ese momento, pues ya no tenía ninguna posibilidad de nada, porque Lope de Vega se había hecho con la escena en España. Entonces realmente se encuentra viejo, se encuentra sin fortuna, y lo único que le queda es escribir. Entonces él seguramente ha estado escribiendo novelas cortas, lo que le daba la vida azacaneada que llevaba por Castilla y por Andalucía, y en las posadas, en las fondas donde estaba, pues escribía novelas, digamos, acordes a la vida que llevaba. Y entre las novelas que hizo, probablemente, entre las novelas cortas, estaba esta que él lee seguramente en un romance. Un loco de un pueblo, un hidalgo, enloquece leyendo novelas de caballería y sale creyéndose que él es el caballero, no caballero. Y probablemente hace los 5 primeros capítulos de esa novela. Pero cuando lee los 5 primeros capítulos, él se da cuenta que el personaje está bien, que el personaje da para más.
Pero de la misma manera que Yahvé en el paraíso saca de una costilla de Adán a Eva, él hace un procedimiento lo mismo. Voy a sacar de Don Quijote, de la costilla de Don Quijote, un personaje que será su complementario, que es Sancho Panza. Tan es así que no es que se han enfrentado, como se ha dicho mucho tiempo, por un lado el idealismo es Don Quijote, el realismo es Sancho Panza. Esto es verdad en un primer momento, pero al final de la novela, sobre todo ya cuando vienen a Barcelona, al final digamos, partiendo de los duques, o sea, después ya desde los duques en adelante, en la segunda parte, los parlamentos de Sancho y de Don Quijote son prácticamente los mismos. O sea, que no sabes quién habla, quién es más sensato de los dos, quién es más idealista. El final de la novela diciendo Sancho no se muera vuestra merced, esto es puro quijotismo, es decir, Sancho se quijotiza y al contrario Don Quijote cobra la cordura o pierde la locura. Bueno, Cervantes se da cuenta que lo fundamental son los dos personajes y hace la primera parte. Y yo imagino que cuando llega la primera parte al editor a cuesta, el editor le dice, oye, está bien este libro, pero este libro es corto, no podemos pedir el dinero que vamos a pedir por él, es un ejemplar que está bien, necesita ampliarse, necesita crecer, porque no da las páginas suficientes. Yo me imagino que Cervantes vuelve a su casa, abre la gaveta donde tiene todas esas novelas, como La Vareta, que aparece luego con la famosa novela del curioso impertinente, y él saca dos novelas cortas que también tiene, que ser la novela del curioso impertinente y la novela del cautivo, que son dos novelas que no tienen nada que ver con la estructura del Quijote, que son muy largos, que a los lectores normalmente del Quijote a veces les impacienta, las embucha donde puede, malamente, incluso eso le hace tener problemas con el rucio, porque aparece, no aparece, se evita un poco, pero no importa, porque esas cosas entonces daban un poco lugar, y la novela se aprueba y se publica. Yo cuando trato de llevar las acciones, ya no de Don Quijote, porque Don Quijote está muerto y bien muerto está, de todos los demás, y cuento la historia de todos los personajes secundarios y no las secundarias, porque en mi novela está Sancho con una presencia muy grande, y me encuentro con esta historia. Me acuerdo exactamente de la visita que hace Don Quijote a la imprenta en Barcelona, cuando encuentra que hay alguien que está allí traduciendo del italiano. Entonces Don Quijote dice, bueno, traducir del italiano no tiene ningún chiste, porque traducir de lenguas fáciles es, dice él, como mirar un tapiz por el inverso, es decir, porque se parece mucho al original, pero lleno de estorbos, de hilos, etc. En cambio, dice, traducir del griego y del latín, eso sí que es más complicado. Entonces, pero a continuación él mismo se les dice, también una cosa muy cervantina, porque dice, no obstante, qué maravilla los libros, creo que es uno de Juan de Jáuregui y otro no me acuerdo de cuál es, cuyas traducciones son exactamente iguales que los originales, y por tanto le da mucha importancia a la traducción. Bueno, cuando yo llevaba mi libro en la promoción por los demás sitios, España, etc., había mucha gente que me decía, muy bien, su novela estupenda, fenomenal, pero fíjese que me ha dado ganas de leer el Quijote, pero cuando he leído al Quijote pensando que era como su novela, el Quijote es un horror, no hay quien lo lea, porque no se entiende. Y entonces empecé a decir que ¿por qué no se traducía el Quijote? ¿Por qué a la gente, digamos, que intentaba leer el Quijote, no podía leer el Quijote en su lengua? Al contrario, que todos los lectores del mundo que leen el Quijote en sus propias lenguas. Una cosa bastante elemental. Y me puse, puesto que no lo hacía nadie, finalmente me puse yo y estuve 14 años con esta labor, haciéndola entre medias. Yo hice una continuación de Al morir Don Quijote, que se llamó Sancho y otras suertes, que hice exactamente lo que no pudo hacer Cervantes, porque Cervantes, y el documento está abajo, Cervantes sabe que intenta, nada más venir de Argel, intenta pasar a las Indias, pero era muy riguroso el permiso que se daba para la gente de Indias, y a Cervantes se lo denegaron con una frase célebre: busque acá donde se le haga merced. No le dejaron pasar a las Indias, ¿no?
entonces mis personajes pasan a las Indias. Y me ayudó mucho en la traducción del Quijote con mis propias novelas, porque estaba constantemente, digamos, impregnando del propio espíritu cervantino. Cuando se publicó la novela, bueno, las reacciones fueron, en primer lugar, en general positivas. Ahora puedo decir que digamos, que llevan muchas ediciones y mucha gente agradecida, porque no podía haber leído el Quijote, porque yo percibía que la gente se tropezaba con una lengua que es muy difícil, dirán que no. En las primeras polémicas, les voy a decir, esto les divertirá, las primeras polémicas que había, gente que decía, pero bueno, qué disparate, traducir el Quijote, con lo sencillo que es, que si esto cualquiera lo puede leer. Y yo siempre llevo en el móvil 3 o 4 ejemplos, y para que esas gentes que dicen que es sencillo, van los dos estudiantes a las bodas de Camacho, uno al lado del otro, y están hablando de Salamanca, y Cervantes y Don Quijote está al lado escuchando. Y entonces uno le dice al otro exactamente esto: si no os picaredes más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos llevaredes el primero en licencias como llevaste cola. No, entendemos todas las palabras, ¿no? Lo que quiere decir es, si os hubierais jactado de utilizar la lengua como os jactáis de manejar esas espadas que lleváis, habríais sido el primero en la licenciatura y no el último de la cola. Bueno, esto podría darles cientos de ejemplos así, este es solamente uno para este. ¿Qué quiero decir con ello? Que el Quijote hay que leerlo, es un libro maravilloso, si se puede leer en original, vale la pena leerlo en original. Si no, hay que leerlo como lo leen todos los amantes de la lectura del mundo, no los más tontos, los más listos. O sea, los más listos han leído el Quijote traducido. Shakespeare probablemente conociera obras de Cervantes traducidas, y los más listos lo han leído traducidos, pero los más tontos dicen esto. Las adaptaciones del Quijote realizadas por Pérez Reverte y por mí pertenecen al ámbito de la divulgación más o menos condescendiente y no propiamente al de la literatura, por lo que no poseen mucho interés. Bueno, yo no voy a hacer sangre con esto, porque la inmensa mayoría de nuestra cultura es cultura de traducción, y la cultura de traducción es exactamente cultura sin más, porque nuestra cultura, es decir, nosotros ¿en qué leemos a Homero? ¿En griego? No. ¿Cómo ha leído la inmensa mayoría de todos los escritores de todos los tiempos, el 95% de las cosas que han leído en sus lenguas originales, no, en sus lenguas traducidas? Y esas traducciones, es decir, por tanto hay que darles un valor. Había un librero del siglo XIX, que es otro concepto, un librero de viejo, se llamaba Vicente Salvá, un emigrado ilustrado, 1830, pues así, en Inglaterra, que tenía un gran catálogo de libros viejos, donde los mezcla todos, mezcla los antiguos, los modernos, las traducciones en castellano, en inglés, etcétera, los originales, porque el concepto de literatura era otro, es decir, la literatura es la misma, exactamente. La literatura unas veces la leemos en lengua original y otras veces no, pero en aquello que leemos es el original. Yo, cuando estoy leyendo a Homero, no estoy leyendo una traducción de Homero, estoy leyendo el original de Homero, y no hay ninguna importancia. Shakespeare, que tenemos un experto en él, todo lo que leyó probablemente, todo, ni siquiera en latín. Tenía un vademecum traducido al inglés que se orientaba por los dioses y la mitología. Es suficiente. Es suficiente. Es decir, que estaría bien leer en chino, pues sí, pero decía Goethe, que era un hombre bastante culto, que el esfuerzo que muchas de estas lenguas requerirían no vale la pena si contamos con buenas traducciones. Digo esto porque tiene que, ya termino,
Si luego quieren hacer, hay costumbre de preguntas. Bueno, porque una vez que estaba ya terminado el libro, y el libro se publicó, el libro de Cervantes, inmediatamente mucha gente, porque yo lo vi, lo experimenté, mucha gente se acercaba a las ferias del libro dando las gracias, gente mayor de 80 años, diciendo, mire usted, yo es que he intentado leer el Quijote 1000 veces y me he estrellado siempre, no he pasado del episodio de los molinos de viento, que es al principio, y lo intentaba una vez y otra vez, y no sabían muy bien por qué, además un poco demoniado. Entonces, viendo esto, con Joaquín Leguina, que fue presidente de la Comunidad de Madrid, y él mismo de profesiones, se dedica a hacer encuestas, ¿cómo se llama eso que hace Leguina? Estadista, ¿no? Estadístico, ¿no? Que hace estadistas. Entonces, él que sabe mucho de estadísticas y todo esto, preparamos una y se la presentamos, porque conocía gente, al CIS, que también se llama, eso que hacen todos los meses de intención de voto, etc., ¿no? de investigaciones sociológicas, ¿no? El Centro de Investigaciones Sociológicas. Y le pedimos, porque era muy importante, que por primera vez en España se hiciera una encuesta real sobre el Quijote, aprovechando que era el centenario, que nunca se había hecho. Porque en España todo el mundo cree que ha leído el Quijote. Se la voy a leer, es muy divertida, porque según esta encuesta, si no han mejorado las cosas desde hace 2 años aquí, solo, si hay 100 personas, 20 personas han leído el Quijote. Porque a lo mejor es posible que todos los que han leído el Quijote en Barcelona estén aquí en esta sala. Sería el 100%. Y estoy convencido de que es así. Igual que estoy convencido de que Cervantes estuvo en Barcelona. Dice, ¿diría usted que leer el Quijote es más bien fácil o más bien difícil? La pregunta es una pregunta pues, muy rara, porque no sabe qué es lo fácil, qué es lo difícil. Pero esta es la respuesta. Más bien fácil, el 23%. Más bien difícil, el 51%. ¿Podría decirme si ha leído el Quijote en su versión completa o por partes, o algunos capítulos? Lo ha leído completo el 21%. Lo ha leído algunos capítulos el 21%. No lo ha leído el 40%. Bueno, ganamos, ¿no? 21, 21, 42, 40 no. Vale, está bien. Es verdad que de estos 40 que dicen haberlo leído, no todos lo han leído todo, ¿no? ¿Cuál es el motivo principal por el que lo ha leído? Dice, por motivos de estudio en el colegio, etc., el 54%. Bueno, esto es una pregunta que es mentira. O sea, en el colegio no ha leído nadie el Quijote, no, ni de cuento. Si es de la universidad, ya ni de cuento, ¿no? Pero bueno, vamos a darlo por hecho. Pero la encuesta estaba muy bien hecha, porque a continuación hacen 2 preguntas para pillar la trampa a los que han dicho que sí han leído el Quijote. Tanto el 20% que dice que sí lo ha leído entero, como el 21% que le ha dicho que lo ha leído a partes. Dice, ¿sabría decirme cuál es el nombre real de Don Quijote? La pregunta es sencilla, Alonso Quijano. El 16% sabe que se llamaba Alonso Quijano. Ya cuando la pregunta es, esta es para nota, ¿cómo se llamaba Dulcinea? Te quiero contar, el 8%. O sea, el 8%. Bueno, claro que al final había otra, yo creo que el encuestador de esto, el que ingenió esto, era un sádico, porque al final metió de Matute. Yo estoy enormemente agradecido al CIS, porque esto que estoy leyendo es una cosa que es carísimo. Hacer esto son 2.500 personas, es una cosa que cuesta muchísimo dinero, y por tanto le doy muchísimo valor y lo exprimo muchísimo, lo estoy siempre que puedo leyendo, ¿no? Le pregunta de las 2 preguntas que tienen trampa, al final, dice, ¿cuántos libros ha leído usted aproximadamente en los últimos 12 meses? Se lo ha dicho a todos estos que han dicho que ha leído el Quijote, ¿no? Bueno, ninguno, el 35%. Un libro, el 10%. De 2 a 4 libros, el 28%.
y de 5 a 8 libros el 13%. Es decir, que ninguno el 34%. A tenor de todo lo que han dicho que había leído el Quijote, que dice de 5 a 8 libros al año el 13%, pues el 1%, y de 2 a 4 libros los que decían que era el 28%, pues el 2%. Es decir, que la misma rebaja que hemos de hacer en las otras respuestas se deben hacer también en estas. Y lo gracioso de todo, después hay una pregunta que es rarísima, es la más rara de toda la encuesta. Dice, en términos generales, ¿en qué medida se considera usted una persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala del 0 al 10, en la que el 0 significa que se considera completamente infeliz y 10 que se considera completamente feliz. Teniendo en cuenta que no lee nadie libros, la respuesta es bastante adecuada, porque casi todo el mundo se siente feliz. Es decir, se siente feliz, pero en un porcentaje entre el 7, es decir, del 7% al 10% está toda la población. O sea, la población es un 95% en España. Lo que no sabemos es si porque no lee el Quijote o porque está en otras guerras. Vale. Dicho esto, ¿por qué hay que leer el Quijote? Ya con esto termino. ¿Por qué hay que releer el Quijote? ¿Y por qué hay que leerlo, si es posible, en la lengua original? Hay que leer el Quijote, primero, porque es un libro muy divertido. Ustedes lo habrán oído 20 veces y seguramente muchos de ustedes que lo han intentado leer y no han podido leer, pues yo no le veo la gracia, porque es un libro muy difícil de leer. Es verdad que es un libro difícil si no se tienen los conocimientos, porque nuestra lengua se ha ido alejando mucho del original. Juan Ramón Jiménez decía que estábamos condenados a que nuestra lengua actual, la que estamos hablando ahora, probablemente dentro de 400, 500 años, ya no le ocurre lo que le ocurrió en el latín. Es decir, que el latín se va o nos vamos alejando del latín y al final es una lengua incomprensible. Por tanto, yo lo que aconsejo siempre es leer el Quijote, porque es un libro muy divertido, pero leerlo si es divertido. ¿Y cómo es un libro divertido? Pues un libro divertido es, en primer lugar, si el Quijote podemos leerlo como lo leían los lectores de la época de Cervantes. El Quijote es una novela dialogada, coloquial. Por tanto, yo pongo siempre el ejemplo. Si Sancho Panza hubiera sabido leer, hubiera podido leer el Quijote de 1505 y de 1515 sin ningún problema. Lo hubiera entendido todo perfectamente, a pesar de que era un hombre inculto, porque era un lenguaje llano para todo el mundo. Y por tanto, ese es el primer éxito que tiene el Quijote, es la propia lengua. Él hizo bueno, Cervantes, aquello que 400 años después, Juan Ramón Jiménez, también en una cita que me gusta mucho repetir, decía: quien escribe como se habla, llegará en lo porvenir y será más hablado que quien escribe como se escribe. Cervantes escribe como se habla. Por tanto, Cervantes, eso es lo que hace una cierta proximidad con la lengua. Por tanto, si podemos leer el Quijote como lo leían los antiguos, pues estupendamente. Cervantes escribe de ese modo, pero hace 400 años. Decíamos, si Sancho hubiera sabido leer, hubiera entendido todo en aquel momento, pero si Don Quijote viviera hoy, el libro probablemente no podría leerlo, sino con la intermediación de cientos y cientos de notas aquí de página que hacen la lectura un poco más enojosa. Por tanto, y mucho más dificultosa. Es decir, la novela del Quijote tendría que ser una novela que se pudiera leer como todas las novelas que leemos, todas las novelas de aventura, en 4, 5, 6 días. Yo preguntaría también en la encuesta esta a todos los que han leído el Quijote o que dicen haber leído, ¿cuánto tiempo ha tardado en leer el Quijote? Porque eso era a veces como un vía crucis. Se empezaba en enero y si llegábamos a septiembre y terminábamos, y así no se leen las novelas. Hay que leerlo porque es divertido, hay que leerlo de la misma manera, si es posible, para la que fue escrito y como fue escrito por Cervantes, y hay que leerlo porque es una novela que es mucho más que una novela. Es una novela en la que sentimos, en todo caso, que hay explicaciones y entendimiento de casi todo. Y hay un espíritu
inmediatamente nos contagia y nos seduce, que es la mirada cervantina. ¿Qué es esa mirada cervantina? Es esa mirada que es compasiva, que no hay ensañamiento, ni siquiera cuando los extranjeros que no saben nada de Nabokov, no saben nada de España, desde luego, y del Quijote menos, sino una novela muy cruel. La crueldad del Quijote es una crueldad de mentirijillas, es una crueldad, yo siempre digo, si hiciéramos recuento de todos los dientes que le saltan a Don Quijote, en la novela pues salen la dentición pues, de un tiburón, porque son 85 dientes que salen disparados. Esto es una broma, ¿no? Esto no está hecho en serio, ¿no? Por tanto, hay una cierta compasión siempre por todos los personajes, incluso, curiosamente, Cervantes en el Quijote, los dos únicos personajes de los que da el nombre real son dos bandidos, que es Roque Guinart y Ginés de Pasamonte, que son nombres reales de dos bandidos. Bueno, pues incluso con estos dos es piadoso. Incluso sabiendo que Ginés de Pasamonte probablemente fuera un compañero de armas de Cervantes, con el que no se llevaba bien, incluso con él no se ensaña lo bastante. Y esta es la lección que nos da Cervantes, es decir, cómo hemos de estar en la vida, en todo caso, para reírnos con los demás, pero no para reírnos nunca de nadie. Y ya con esto termino. Este país, no sé si esto se puede decir en Cataluña, no sé, si sigue siendo país, ¿no? Este país nuestro, que se aprecia mucho de ser cervantino, no es verdad. Este país es enormemente cruel, es mucho más barroco y mucho más queveresco que cervantino, y Quevedo, que es notoriamente cojo, lo primero que hace al ver a un manco es reírse de él, mofarse de él y subrayarlo. Y Cervantes, que era levemente manco, porque no le faltaba la mano, tenía un leve impedimento, además en una honrosa batalla, cada vez que ve a un cojo siente por él una cierta máquina, siente una especie de piedad y de hermandad. Yo creo que esa es la diferencia que hay en la literatura española. La literatura española es mucho más quevedesca que cervantina, y la línea quevedesca es mucho más potente y mucho más exitosa que la cervantina, y por eso los cervantinos nos va como nos van. Muchísimas gracias, Andrés, por esta espléndida charla, por dedicarnos con tu inmenso saber cervantino. Si alguien tiene una pregunta del público. Quisiera explicar qué es lo que le fastidiaba a Cervantes de Avellaneda. Bueno, sí, a Cervantes yo creo que lo que le molesta a Avellaneda, y además lo dice, no es tanto que, digamos, atente contra el principio de originalidad, que no existe en ese momento, sino lo que más le molesta es que convierta a dos personajes, que son los personajes puros, que son personajes nobles, que son discretos, que son limpios, en dos mamarrachos, en dos tipejos ridículos, además, escatológicos. Es muy burdo, es soez, y Cervantes cuida muchísimo el lenguaje de sus personajes. Ven el de Avellaneda, que por otro lado están bastante bien armados, que tienen una lengua correcta, pero sobre todo es que hace los personajes muy ridículos. La venganza, claro, la venganza es genial. Yo creo que has referido tú antes a ella, que es el cambio en la literatura universal, que es un prodigio, es cuando Cervantes, vengándose de Avellaneda, le toma un personaje de la novela, es decir, de la ficción, y lo mete en la realidad, que es cuando Álvaro de Tarfe se lo encuentra en una posada. Álvaro de Tarfe era un personaje de Avellaneda, y a ese personaje de ficción, en el momento que pasa a la novela de Cervantes, es una novela real. Eso es realidad, eso es la biografía, y le hace decir, y le hace jurar. Usted se acuerda perfectamente cuando llama a los alcaldes de corte, a los alcaldes del juzgado, digamos, para que certifiquen que el Don Quijote verdadero es Cervantes y no el otro.
Bueno, esa es la gran... Y lo que le molesta a Cervantes, sin duda, es que los personajes de Avellaneda son chuscos. Y en cambio coge un personaje neutro en la novela de Avellaneda, que es la novela de Álvaro de Tarfe, y, digamos, le convierte al verdadero quijotismo, ¿no? Es decir, lo redime, como a los cautivos, lo redime de una novela mala, de un cautiverio donde no debería estar, y a partir de ahí, digamos, la novela de Cervantes es mucho más realidad, es mucho más biografía, y la novela de Fernández de Avellaneda es mucho más ficción, porque lo que estamos hablando con Cervantes es que no estamos hablando de literatura. La literatura es un rollo. La literatura, a mí me parece en general un coñazo. Lo que estamos, digamos, lo que nos fascina digamos, de eso que llamamos literatura, es justamente cuando consigue no ser literatura. Hay un poema, también les animo muchísimo a que lo vayan a YouTube y pongan El armador aquel de casas rústicas, Unamuno, y verán una grabación del propio Unamuno, un poema bellísimo, del que Juan Ramón decía que era una de las 5 cumbres de la lírica española, un poema pequeñito, muy breve, donde Unamuno la tesis es exactamente la de Cervantes y la de los cervantistas, y es que la literatura no es nada. La palabra viva, el poema de Unamuno habla del momento en que Jesús camina sobre las aguas y se encuentra a los discípulos dormidos en la playa y les habla, aladas palabras, dice Unamuno, y esas palabras están llenas de vida, y cuando esas palabras caen en el libro, que son los evangelios, se mueren, porque la literatura solo tiene sentido cuando está viva. Es decir, y esta es una idea que repite Unamuno, que repite Juan Ramón, que sale también en Machado, es decir, hacemos novelas, hacemos poemas, hacemos ensayos porque no tenemos otro remedio, es decir, porque no hemos conseguido ser novela, ser poema, ser ensayo. Entonces, cuando estamos leyendo a Cervantes, el Quijote, todo el mundo tenemos la sensación de que es que estamos viviendo el Quijote, no estamos viviendo, no estamos, digamos, todo eso nos parece que está vivo. Don Álvaro de Tarfe, que era un personaje de ficción, un personaje literario, de pronto cuando pasa a El Quijote es un personaje histórico. Es decir, pasa de ser ficción a ser historia, pasa de ser humo a encarnarse, es decir, a tener una consistencia. Nunca había visto una imprenta. Entonces me pregunto qué tan normal era, o qué tan difundida estaban las imprentas, o qué tan raro era que el Quijote no haya visto nunca una imprenta en La Mancha en esa época. Bueno, es poco probable que Don Quijote no conociera una imprenta, porque curiosamente había imprentas en muchísimos pueblos muy pequeños, pero hay que tener en cuenta que un lugar de La Mancha, bueno, realmente era muy pequeño para que hubiera una imprenta. Cervantes conocía muy bien las imprentas y es muy probable que no, como no había visto el mar, tampoco había visto. Lo que pasa es que la imprenta de Barcelona es una gran imprenta, es una imprenta inmensa, donde hay muchísima gente trabajando, mucho más grande probablemente que la revista. Yo, si no hay más preguntas, yo querría terminar con el apasionamiento de esto. Mi aportación a una traducción del Quijote probablemente venga a la primera página. Como saben ustedes, la primera frase de todo el mundo lo saben de memoria, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, eso lo sabe todo el mundo. Pero las dos líneas más adelante, al describir a Don Quijote, ahora dice que Don Quijote es un caballero de lanza en astillero, ¿vale? La palabra astillero, lo primero que me preguntó un periodista, ¿cómo has traducido la palabra astillero? La traduje mal, porque llevaba 200 años mal traducida. La traduje como lanza ya olvidada. Mal, yo estaba explicando esto de la dificultad hace 1 año y medio en Sevilla, y de pronto un hombre de lo más cervantino y de lo más galdosiano, que se llama Cabello, de apellido, cuando termina discretamente viene y me dice: todo lo que has contado de la lanza en astillero, un cuento. Esto no existe. Porque acabo de encontrar en la Puebla de Cazalla, me parece, en Sevilla,
persiguiendo los datos, los papeles de la época de Cervantes como acopiador de trigo y de aceite. Estando por ahí, me acabo de encontrar un documento donde pone lo siguiente. Ahí le dejo a vuesa merced 2 celerines de harina en astillero. Entonces, me ha llamado la atención. ¿Y qué significa esa expresión? Hay que decir que astillero no aparece en el diccionario de Covarrubias, y todos los estudiosos del mundo, desde que el mundo es mundo, daban a astillero el significado de sitio donde se ponen los astiles, ¿no? Entonces, y lo hemos aceptado alegremente, porque astillero, los astil. Entonces, bueno, si Don Quijote era un hombre pobre, y para qué iba a querer un astillero si tenía con una lanza, nos dice incluso que no tenía armadura, y que la lanza que la compuso de cualquier manera, y si no tenía lanzas, ¿para qué iba a hacer el astillero? O sea, esto lo hemos, digamos, aceptado siempre. El lado, digamos, simbólico, porque le damos a la imaginación, era, bueno, hemos dicho siempre que era astillero, porque lo que Cervantes quería decir era que con las armas del pasado, orinecidas y ya anticuadas, que tenían ese astillero arrumbado, salía a combatir los ideales de la caballería. Por tanto, su lucha tiene más mérito, porque se está haciendo con una lanza ya en desuso, una lanza ya olvidada. Bueno, inmediatamente que este amigo, archivero, fuera de la Cazalla me dice esto, inmediatamente entro en el diccionario histórico de la lengua que tiene las fuentes en la Academia Española, pongo en astillero y empiezan a salir cientos de expresiones en astillero: licor en astillero, libros en astillero, harinas en astillero, barcos en astillero. Y significaba todo lo contrario. ¿Qué significaba? De los de lanza en astillero significa exactamente de los de lanza preparada para ser usada. Todo lo contrario. O sea, de los de lanza ya dispuesta. Y eso se entiende porque lo que está diciendo Cervantes es que no se le cocía el pan a Don Quijote, ¿se acuerdan? Que estaba deseando ya salir cuanto antes. Bueno, esa es la gran aportación. Francisco Rico me ha dicho que en la próxima nota de su esto constará mi gran aportación. Pues muchas gracias de nuevo a todos ustedes y se emplazo a la próxima sesión del jueves que viene con Ignacio Villalfort. Gracias.